Pase bien. Hoy estamos en el domingo 31 del tiempo ordinario del año litúrgico B. Y el día de hoy la liturgia de la palabra nos ofrece un cambio de contexto con referencia al domingo anterior, donde hemos contemplado a nuestro Señor Jesucristo que se dirigía a Jerusalén. En su trayecto hasta esta ciudad pasó por Jericó y fue donde se encontró con el ciego Bartimeo. El día de hoy nuestro Señor Jesucristo ya se encuentra en Jerusalén y en Jerusalén se encuentra predicando en el templo mismo, en el lugar más sagrado para los judíos de su tiempo, que era considerado el centro y el corazón de su fe, de su sociedad, de toda su vida. En este lugar nuestro Señor Jesucristo se encuentra con diversos grupos que conformaban la sociedad hebrea de su tiempo, con escribas, con fariseos, con los ancianos, con los saduceos, entre otros. Hoy en el pasaje evangélico nos encontramos en el capítulo 12, de los versículos 28 al 34. Es decir, del domingo pasado a hoy, en la liturgia de la palabra hemos dado un salto de 2 capítulos. Es tarea nuestra leer los capítulos 11 y 12 y darnos cuenta que en ellos, después de la entrada triunfante de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén, pues Él comenzó a predicar en el templo y sostuvo con los grupos antes mencionados una serie de discusiones, sobre todo porque estos grupos lo querían poner a prueba y en dificultad. Pero hoy pareciera diferente. El pasaje evangélico comienza cuando uno de los escribas que le había oído discutir se le acerca. Un hombre, según parece, de buena fe, de buenas intenciones, con deseo de dialogar, pero también de escuchar una respuesta honesta, sabia y profunda. Este escriba, del cual el evangelista no nos dice su nombre, se había dado cuenta de lo bien que nuestro Señor Jesucristo les había respondido a sus interlocutores, a aquellos que lo ponían a prueba. Que este escriba se diera cuenta de este hecho significaba que sabía de la capacidad, de la inteligencia y de la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. Este escriba sabía que nuestro Señor Jesucristo no era un cualquiera. Es decir, que nuestro Señor Jesucristo hablaba con autoridad, hablaba con palabras justas y precisas y tenía respuestas que hacían maravillar a todos. Por su personalidad, por sus palabras, por sus hechos, seguramente este escriba sabía que estaba de frente a un maestro. Había corroborado que aquello que se decía de nuestro Señor Jesucristo era verdad. Y sobre todo porque era capaz de debatir con firmeza con aquellos que se creían los mejores conocedores de la ley, es decir, los escribas. Entonces el escriba le pregunta, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Una pregunta que pareciera obvia si juzgamos con nuestra mentalidad presente, que tal vez ya está catequizada. Es decir, se supone que nosotros, cristianos adultos, ya sabemos cuál es el primer mandamiento. Y digo saber, de que lo vivamos, quién sabe. Pero bueno, el escriba hace esta pregunta porque buscaba lo esencial de la ley, lo esencial de la vida, el elemento primordial que formaba su universo religioso, es decir, su relación con Dios. Nuestro Señor Jesucristo no inventa nada. En su respuesta solo hace referencia a lo que ya está escrito y lo que seguramente el escriba ya sabía. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Hasta aquí todo bien. El escriba había preguntado por el primer mandamiento. La sorpresa, sin duda, viene cuando enseguida nuestro Señor Jesucristo le dice que el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego le reafirma: no existe otro mandamiento mayor que estos. Con esto nos damos cuenta que existe un único mandamiento principal, pero que tiene 2 vertientes, las cuales son inseparables aun cuando pertenezcan, al parecer, a mundos separados. Amar a Dios y amar al prójimo forman parte de un mismo movimiento del amor. No es posible amar a Dios sin amar al prójimo,
como tampoco no es posible amar al prójimo sin amar a Dios. El amor a Dios y el amor al prójimo no tienen esencias distintas. Es un amor de calidad, es un ágape que tiene que ser el mismo para Dios y para los hombres, aunque los mandamientos se enumeran en primero y en segundo lugar, pero es un mismo amor. Nuestro Señor Jesucristo revela que el amor a Dios y el amor al prójimo es lo más importante de la vida. Son un solo mandamiento, en realidad. Y así podríamos entender el final también de este versículo 31, cuando dice: no hay otro mandamiento más importante que estos. En griego, la palabra mandamiento está en singular, y con esto nos permite entender que el mandamiento más importante por el que preguntaba el escriba son los dos primeros, que vienen a ser solamente uno. Porque no hay dos tipos de amor, uno para Dios y otro para el prójimo, sino que con el mismo amor amamos a Dios y a los hombres. Por eso decimos que son inseparables, porque el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre, que es nuestro Padre, no quiere ser amado Él como si fuera un ser absoluto y solitario, sino que el amor a Dios debe ser también un amor a los hombres. Muchos quizás se contentan con decir que aman a Dios, pero muchas veces encuentran razones para no amar al prójimo. Es fácil amar a Dios. Lo difícil es amar al prójimo. Y es aquí donde el Evangelio entonces pues nos presenta la novedad maravillosa para todos nosotros que somos seguidores de Jesús. Que Dios quiere ser amado en los hermanos. La respuesta entonces del escriba no es otra que decir: muy bien, maestro, tienes razón. Y luego pues ciertamente le repite el mandamiento que ya he dicho con anterioridad, que dijo nuestro Señor Jesucristo. Lo interesante aquí es que este escriba agrega al final de su frase: vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Es decir, este mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Y esto le valió para que nuestro Señor Jesucristo se diera cuenta que este escriba le había contestado con sensatez. Y es por ello que el escriba no estaba lejos del reino de Dios. Actualizando la frase del escriba a nuestras realidades actuales y acordándonos de San Pablo en su himno al amor en 1 Corintios 13, si no tenemos amor, no somos nada. Sin amor, el vacío nos corroe. Sin amor, todo queda en la superficialidad. Sin amor, ninguna obra que realicemos vale la pena. Sin amor no sirve ningún sacrificio que hagamos. Sin amor no obtenemos los frutos verdaderos de cada sacramento. Sin amor nuestra vida se vuelve una ofensa, una tragedia, una realidad triste y sin esperanza. Por ello este escriba estaba cerca del reino, porque ha sabido intuir que sin amor, el más sagrado y perfecto culto que ellos realizaban en el templo, como los sacrificios y holocaustos, en realidad no era nada. Es como nosotros que celebramos la misa, y si la celebramos sin amor, es difícil que tengamos los frutos abundantes que de ella recibimos. Entonces aquellas palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando les dijo a los escribas y fariseos: sepulcros blanqueados, raza de víboras, se puede leer en ese sentido, ya que eran personas sin amor, que solo veían la ley por la ley, que solo miraban su propio beneficio, solo el cumplir con obras externas, pero sin una convicción interior, motivados por el amor. Y a nosotros, desgraciadamente, nos puede suceder que vivamos nuestro cristianismo sin amor, un discipulado alejado del reino de Dios, un ser discípulos fríos, calculadores, soberbios, orgullosos, egoístas, que no actuamos con amor, sino solo con el egoísmo propio de quien se mira solo a sí mismo. En fin, para concluir la reflexión del día de hoy, 2 puntos importantes. Este mandamiento se abre con otro mandamiento: escucha, Israel. El escuchar es la puerta, es el fundamento del seguimiento, del discipulado. Escuchar es pensar en relación,
es abrirse a Dios y al prójimo. Escuchar es una disposición interior hacia el que está enfrente a nosotros, sea Dios, sea nuestros hermanos. Es darle un primado a algún otro que no soy yo. Es una actitud de fe, una actitud que nos ayuda a tener confianza en quien escuchamos, en Dios y en nuestro prójimo. ¿Pero qué escuchamos de Dios? Escuchamos el camino para nuestra felicidad, que es sin duda el amor, el amar, pero también el experimentar el amor. Dios nos manda amar porque Él nos ha amado primero. Solo amando es como nos abrimos a realidades nuevas, cómo encontramos caminos de conversión y cómo podemos entrar en el reino de Dios. Y aquí viene el segundo punto, porque una cosa es, como le escriba, no estar lejos del reino, y otra cosa es estar dentro, ser parte del reino. Y creo que esta es la llamada de hoy, que mediante el amor podamos vivir y ser parte del reino de Dios. Hemos de dar ese paso para permanecer en Él y no quedarnos solamente afuera como simples observadores. Quien está dentro del reino de Dios se compromete con el reino, se compromete con la salvación, se compromete a anunciar las maravillas que el reino de Dios ofrece. Y ciertamente solo amando se logra esto. Hermanos y hermanas, amemos pues a Dios y a nuestros prójimos con un mismo amor, con el amor de Dios que hemos recibido, con el amor con el cual Él nos ha enseñado a amar. Dios les bendiga, pase bien y hasta el próximo domingo.